Aparentemente el Barça le habría pedido al Bayern, como parte de esa negociación, que públicamente dijeran que el futbolista había sido vendido en 50 millones de euros y no en los 60 millones que aparentemente fue la cifra final por la que llegaron a un acuerdo. Qué bueno saludarlos una vez más en Cronistas 2.0, una nueva edición, un nuevo encuentro con todos ustedes. Siempre gracias a Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Abordando un par de temas con el dato de los cronistas, Daniel Chapela, Efraín Sabarce, Octavio Sazo y quien les habla, Fernando Arreaza. Y bueno, recreando siempre, como hacemos en el inicio de cada programa, Daniel, Octavio, Efraín, lo ocurrido en el dato pasado. Tenemos un par de ganadores de Free Bets. María Alicia muy contenta porque Boston al menos ganó uno y no se dio el pronóstico de Daniel y de Octavio. Ya habíamos rodado el viernes, Octavio y yo, porque sí, rápido. Sí, se cayó el pronóstico cuando ganó Boston el partido del viernes, pero bueno, yo diría que estuvo más cerca de la barrida que no de lo que pasó. Bueno, esa es una manera muy inteligente de salvar tu reputación en el pronóstico. ¿Qué dice Frank? Daniel, yo simplemente te voy a sugerir que para este episodio en adelante trata de no coincidir con los pronósticos de Octavio. Creo que te va a ir mucho mejor. Pero es que fue al revés, él coincidió con el mío. Si lo hubiera escuchado antes a él, a lo mejor hubiese cambiado de opinión. Caramba. Hubiese podido cambiar. Lo que hace es mal poner a Octavio, que es el único que ha acertado un dato de los cronistas con absolutamente todos los detalles. Octavio, fíjate qué solidario soy contigo. Gracias, Fernando. Ha habido muchos reveses, ha sido la mayoría, pero tuviste uno al 100%. Gracias, Fernando, por tu mensaje alentador. Lo que quiero decir es que esta serie estuvo a milímetros nada más de ser una barrida. Además, a un fly de sacrificio de Gleyber Torres, ¿no? Exactamente, a un fly de sacrificio. Además fue escandaloso, o sea, fue una cosa que, pobrecito los Medias Rojas, cualquier fanático de los Medias Rojas que se alegre por lo que pasó, le dieron una felpa el fin de semana a los Medias Rojas. Prácticamente nadie se acuerda de esa victoria de los Medias Rojas, pues fue no había manera de parar esa masacre de los Yankees a los Medias Rojas, la verdad. Pero bueno, lamentablemente no ganamos, el objetivo no se cumplió. Debo decir humildemente que estoy on fire. Un par de semanas consecutivas acertando con la final de Wimbledon y lo que ocurrió en Wimbledon con Novak Djokovic y Nick Kyrgios. Y Efraín pues también acertó el 2-1 a favor de los Yankees sobre los Medias Rojas. Te congratulo, Efraín. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones para ti también. Un abrazo a la distancia. Sí, y esperamos que nuestra gente haya ganado, nuestra audiencia, que bueno, el dato de los cronistas es para que le pongan su dinerito a esa perspectiva, a ese pronóstico y con responsabilidad, con la conciencia de, bueno, jugar con cuidado, con prudencia, pero siempre con la confianza de tener acá en Juega en Línea una gente responsable, seria, que les responde en nuestros 13 años. Es el mes aniversario de Juega en Línea, 13º aniversario. Hay muchos sorteos, comenzando por el iPhone 13, también $13,000 en premios a repartir. El viaje a Qatar VIP para 2 personas. Solo visiten juegaenlinea.com para que estén al tanto de todo lo que se pueden ganar, aparte del día a día, ¿no? En el lugar más seguro para divertirse, tener la opción con los player props, con distintos mecanismos de apuestas, pues ganarse su dinerito diariamente. Y a través de Cronistas 2.0 también hay ganadores de la Free Bets. Tenemos 2 ganadores que la semana pasada pronosticaron a los Yankees también. Walter Rodríguez dijo, ganan los Yankees la serie 2-1. Usuario Walter 11. Importante, indispensable ser usuarios de Juega en Línea para participar a través del tweet. En el dato de los cronistas, del tweet salen aleatoriamente 4 personas seleccionadas y de los 4 quienes acierten se llevan su free bet de $20 cortesía de Juega en Línea. Y la otra persona ganadora, Alberto, ganará la serie 2-1 Yankees, usuario Albany 024. Así que felicidades a los 2 ganadores.
vamos a adelantar un poquito el tema de fútbol, Daniel, que lo vamos a tratar en la segunda parte, de qué trata, y vamos a comenzar hoy con el béisbol, el programa. Bueno, vamos a hablar de lo que significa la llegada de Robert Lewandowski al Barcelona desde el punto de vista futbolístico, desde la óptica también de la marca Barcelona y de una manera general también lo que implica para la Liga Española que una figura como esa forme parte de ese campeonato. Muy bien, interesante el tema que vamos a tener en el fútbol. Vamos a comenzar con el béisbol esta vez, Efraín. Y, por supuesto, Daniel y Octavio con sus intervenciones, preguntando o añadiendo algún detalle de por medio el dato de los cronistas, que hoy va también en torno al béisbol y la serie de fin de semana, con la cual comenzará la segunda parte del campeonato. Comienza el jueves, pero digamos que toma calor desde el viernes el campeonato de las Grandes Ligas en su segunda parte, y los Yankees y los Orioles. Pero ya vamos a llegar allá al dato de los cronistas. Por lo pronto, Efraín, han sido anunciados 3 nombres como candidatos al manager del equipo venezolano del Clásico Mundial. Yo creo que es bueno que en los medios discutamos un poco la apreciación de cada quien en torno a los personajes que se están evaluando, con la posibilidad de un cuarto y algunos que pudieron estar que no están siendo considerados, y no tiene sentido mucho pues tenerlos en cuenta, pero que de alguna manera nombrarlos o citarlos deja saber de la profundidad en cuanto al aspecto técnico que también ha desarrollado el béisbol venezolano. Omar López, Carlos Mendoza, Henry Blanco, un cuarto candidato, Efraín, no sé si tienes más información al momento, que se presumiera Miguel Cairo, como esos 4 nombres que se están barajando de acuerdo a lo que le anunciaban en un podcast a ustedes, a Carlos Balmore, a Freddy Chercia y a ti, la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Efraín. Sí, quiero recordar además, Fernando, que luego de esa entrevista, pues la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol dijo que bueno, que la lista... dio a entender que la lista era más grande, que en realidad no había finalistas, pero más allá de lo que dijo después de aquella conversación que sostuvo con Carlos Balmore, Freddy Chercia y conmigo, pues a mí me queda muy claro que esos nombres, Carlos Mendoza, Henry Blanco, Omar López, pues son seriamente considerados como managers de la selección. Incluso previo a esa entrevista pudimos conversar con Omar López, y Omar López nos dijo que antes del inicio de la pandemia, recuerden, se suponía que el Clásico Mundial se iba a realizar en 2021, pues él había sido contactado por la federación para informarle que estaba entre los finalistas para dirigir a Venezuela en el clásico que se supone o se suponía se iba a realizar pues el año pasado. Entiendo perfectamente, Fernando, por qué en ese grupo que acabamos de nombrar de personajes del béisbol venezolano pueda estar el manager de la próxima selección. Yo creo que son nombres idóneos, creo que todos tienen las credenciales como para encargarse de un reto, de un desafío realmente importante para las carreras de cada uno de ellos y por supuesto también para el deporte más popular de nuestro país. Recordemos que en los primeros 3 clásicos el manager fue Luis Ojo. Luego le tocó la responsabilidad a Omar Vizquel y ahora va a tener pues el equipo venezolano que represente nuestra pelota en el Clásico Mundial a celebrarse el próximo año a un nuevo dirigente. Y nuestro saludo a Aracelis León, la presidenta de la federación, que la verdad a mí me genera un buen feeling de su trabajo muy serio, muy responsable. Me parece que lo está llevando de buena manera y esperemos que el anuncio del manager pues lo haga pronto, con digamos, esa inclinación que ha tenido de escuchar, ¿no? De participar, de tener en cuenta la opinión de la opinión pública. Y cuando nos referimos un poco a la opinión pública es más a la opinión
de quienes formamos parte del béisbol, a quienes nos duele el béisbol, que estamos interesados en que el equipo venezolano tenga la mejor representación posible. Y hay que comenzar que de estos 4 nombres, cualquiera es bueno. No hay peros, no hay contras, hay puros pro en cada uno de esos 4 nombres. Que uno prefiera a uno o a otro es simplemente cuestión de paladar, cuestión de feeling. Es prácticamente una moneda al aire porque son hombres muy respetados del béisbol. Pero antes de entrar en esos 4 nombres y llegar a una conclusión nosotros, Efraín, yo te sugiero hablar de otros 2 nombres que a mí me hubiera gustado que fueran evaluados. Los casos de Alfredo Pedrique, que sabemos que se autoexcluyó, pero que tiene un background, un perfil, una trayectoria realmente espléndida como hombre de béisbol, tan respetado y además muy vigente, porque sigue siendo coach de un equipo de grandes ligas con los Marlins de Miami, y Oswaldo Guillén, que en un momento dado ha lucido como el candidato idóneo y que, bueno, vaya, es el único venezolano que ha ganado un título de la Serie Mundial. Esos 2 nombres tal vez deberían estar en ese grupo, ¿no? Para ser seleccionados, o debieron estar. ¿Cómo lo aprecias tú? Totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que sean los 2 únicos venezolanos que hayan dirigido en grandes ligas, pues habla de la idoneidad de cada uno de esos nombres. En el caso de Alfredo Pedrique, pues como tú bien dices, se trata de alguien que está vigente porque se mantiene trabajando como técnico dentro de una organización de grandes ligas y además al máximo nivel, y hasta hace un par de años estaba dirigiendo en AAA. Es un manager con amplia experiencia, no solamente en el béisbol estadounidense, sino también en el béisbol venezolano. Y, por supuesto, el caso de Oswaldo Guillén, y esto, Fernando, siempre aclarando que el asunto del gusto que uno pueda tener por un manager en particular es muy personal, porque resulta algo muy subjetivo, tan subjetivo como de pronto lo que para ti pudo haber sido una buena estrategia, una buena jugada, para mí no lo es, sin decir que alguno de los 2 tenga la razón. Así de complejo puede llegar a ser el opinar con respecto a un manager. Pero yo a Oswaldo Guillén, dentro de los venezolanos que he visto dirigir, yo a Oswaldo Guillén lo considero el mejor manager estratégicamente hablando, venezolano de los últimos tiempos. Y esto, pues sí, considerando la Serie Mundial, pero más allá de eso y del tiempo que estuvo al frente de los Medias Blancas y de los Marlins, cuando yo lo veo dirigir, y sobre todo en la última etapa en Venezuela, aun cuando no le fue bien, yo digo, bueno, es difícil estratégicamente contradecirlo, pero repito, eso es una opinión personal. Yo creo que con respecto a Oswaldo Guillén ha debido haber un acercamiento mayor, tratar de buscar la manera de que él al menos se interesara por el proyecto de dirigir a la selección, porque creo que tiene todas las herramientas para ser considerado candidato a uno, no solamente por la consideración que yo pueda tener con respecto a él estratégicamente, sino además porque es alguien, me parece, que puede manejar a un grupo de peloteros como el que va a estar presente en Miami a partir o en marzo del año que viene. Sí, es innegable su ascendencia, su influencia, el respeto que tiene entre los jugadores, como uno de los peloteros venezolanos más, no sé si cabe el término, venerados por quienes han venido después. Lo idolatran, lo admiran. No hay quien no diga algo positivo de Osi Guillén, y la verdad es una tristeza que no haya sido considerado de una manera más firme para en algún momento asumir. Uno sabe que Guillén también dice una cosa y dice otra, dice que le interesa, luego dice que no tomen en cuenta su nombre, pero después sí se muestra interesado, y entonces genera eso un poco de confusión. Pero tal vez eso es producto de no haber tenido una entrevista frente a frente. Y ya se sabe lo que pasó con Carlos Guillén antes del penúltimo clásico, cuando Guillén fue descartado y él dice que ni se enteró, y luego deriva en Omar Vizquel, que también lucía como una carta muy idónea y muy razonable para que se encargara del equipo.
pero bueno, cambian los protagonistas, cambian quienes manejan las instituciones y también el hilo de comunicación debería tener otro tipo de fluidez. A ver si me explico. ¿Querías decir algo, Octavio? Sí, les quería preguntar, sin evidentemente irnos por algún nombre, hoy qué es más importante tomando en cuenta el grupo que tiene Venezuela de jugadores, el núcleo que va a tener en marzo, la diferencia que pueda tener con respecto a otros planteles en la historia del Clásico Mundial. ¿Qué sería más importante hoy? ¿Tener una figura admirada o una figura, digamos que de tantísimo peso como puede ser Guillén u otro, o tener una figura que ellos vean constantemente en grandes ligas al lado de ellos, como son los casos de los otros que hoy pueden ser candidatos? Eso es interesante, esa pregunta, Efraín, porque es un grupo mucho más joven. El único veterano que queda de clásicos anteriores prácticamente es Miguel Cabrera, ¿no? Básicamente, de clásicos anteriores. Va a ser el primer clásico de Ronald Acuña, Dios mediante que pueda jugar, igual que Gleyber Torres y varios de los muchachos. José Altuve puede estar en un nivel de carrera intermedio como un pelotero que también representa pues recorrido y experiencia. Yo creo que en este momento la conexión puede ser muy buena con cualquiera de los tres nombres, porque también los tres nombres ofrecen características distintas. Hay dos muy jóvenes, como Omar López y Carlos Mendoza, y otros dos de una generación anterior que tienen más tiempo en el béisbol, como Henry Blanco y Miguel Cairo. Y el caso de Guillén sí ya es una de las figuras de mayor recorrido y de más tiempo como cara visible en el mundo de la pelota. La verdad es una respuesta muy difícil a lo que tú planteas, Octavio. No sé cómo lo ves tú, Efraín, para escucharte. Sí, es realmente complejo. Sin embargo, yo creo que en este tipo de competencias hay dos cosas muy importantes que debe tener un manager para un torneo tan peculiar como el Clásico Mundial de Béisbol. Primero, liderazgo, ascendencia sobre los peloteros, control del grupo humano y luego orden o al menos capacidad para escuchar a quien pueda tener orden y metodología en un torneo complejo por la cantidad de reglas y restricciones que existen en el mismo. Sí. Entonces son dos características muy particulares que no todo el que tiene tiene la otra, por lo cual yo considero que entre las dos lo esencial, lo más importante es liderazgo y capacidad de grupo, porque puede que tú tengas eso y tal vez no el orden o el método, pero eso te lo puede dar el coach de picheo, eso te lo puede dar el coach de banca. El liderazgo y la ascendencia sobre los peloteros no te lo da nadie. ¿Lo tienes o no? Sí, en definitiva, pues son nombres interesantes, al margen que Alfredo Pedrique y Ozzie Guillén en definitiva no vayan a estar. Los que están barajándose y contemplándose, pues cada uno tiene su background y su currículum, y es bueno repasar un poco que Omar López actualmente es coach de primera base de los Astros de Houston, 2 veces campeón de la LBBP, manager del año en la LBBP, y ha tomado parte del reciente Juego de las Estrellas, del Juego de las Estrellas del martes, y que eso también es parte del currículum, ¿no? Carlos Mendoza es nada más y nada menos que el bench coach del equipo con mejor récord en el béisbol, los Yankees de Nueva York, manager de los Cardenales de Lara en su primera temporada. No le fue del todo bien, pero tampoco uno podría decir que fracasó, ni mucho menos. Lara tenía grandes expectativas y no haber estado ni siquiera en la final puede considerarse un revés para Cardenales, que venía de, 5 finales consecutivas, y Mendoza no pudo llevarlos a la 6ª seguida. Henry Blanco es coach de catchers de los Nacionales de Washington, tiene mucho tiempo en el béisbol, varios años manager de Bravos, ha sido nombrado ahora manager de los Tiburones de La Guaira. Miguel Cairo, que es el otro nombre que no ha salido a la luz como una opción real, pero que se presume y debería ser un candidato también,
porque es la mano derecha de Tony La Russa, nada más y nada menos. La Russa, una de las primeras cosas que hizo cuando vuelve al cargo de manager nombrado por los Medias Blancas de Chicago, es traer a Miguel Cairo. Algo bueno tiene Cairo, que ha sido también hombre de oficina, pero que tal vez como aspecto pues que pueda restarle, está alejado del béisbol venezolano desde hace algún tiempo, no ha dirigido en la pelota venezolana, lo cual no es una condición, Efraín, pero no deja de ser importante estar involucrado, porque si bien la mayoría de los jugadores que van a alimentar al equipo venezolano son de grandes ligas, oye, la pelota venezolana te va dando directrices y te va generando caminos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Y por eso es que yo hago en ese grupo una diferenciación. Para mí, por ejemplo, quien tiene mayores credenciales para ser el manager de ese grupo de la selección venezolana es quien más ha dirigido en Venezuela y es quien más éxito ha tenido de ese grupo como manager en la LVP. Hablo de Omar López. Fíjate lo complejo, lo peculiar y lo difícil que resulta este asunto, ¿no? De escoger a un manager y sobre todo para el Clásico Mundial de Béisbol. Entre Carlos Mendoza y Omar López, yo creo que quien tiene más oportunidad en este momento de dirigir en Grandes Ligas es Carlos Mendoza, y de hecho ha sido ya entrevistado para el cargo. Sí. Pero quien yo considero hoy es más manager y tiene más credenciales para dirigir hoy a la selección venezolana de béisbol en el Clásico Mundial es Omar López, porque Omar López es más manager. Omar López tiene más recorrido en nuestra pelota y ha tenido más éxito. Ha sido manager del año y ha sido 2 veces campeón en Venezuela. Incluso ha dirigido en República Dominicana, que sabemos es un béisbol sumamente complejo. No le fue bien, pero allá dirigió, lo contrataron y uno entiende por qué lo contrataron, porque él realmente es un manager. Entonces, sí, yo creo que si Cairo quiere seguir haciendo carrera como técnico en el béisbol y quiere en algún momento dirigir en Grandes Ligas, pues creo que no estaría mal, no es un requerimiento obligatorio, pero creo que no estaría mal que pasara por la pelota venezolana. Y definitivamente los 4 tienen méritos, han reunido un recorrido valioso como para que cualquiera de los 4 tome las riendas del equipo venezolano para el próximo clásico. No rebato absolutamente nada de lo que acabas de decir y estoy exactamente en la misma página contigo, Efraín. Yo también me inclinaría, si las selecciones entre Mendoza y López, por ese recorrido en la pelota venezolana, por el adiestramiento, la piel curada de tener grupos a su cargo, de haberlos elevado a un campeonato, de haber ido a República Dominicana, de estar obviamente ahora mismo en las Grandes Ligas y con un hombre de tanta sapiencia como Dusty Baker. ¿Cuánto no se aprende en una organización como Houston, que es de las top en cuanto al manejo de estadísticas modernas, pero que también tiene un old school que se deja guiar en ocasiones por la vieja escuela y que tiene un balance muy bueno en ese sentido, como Dusty Baker? Eso a Omar López, que es una esponja, le permite aprender mucho más como hombre inteligente que es, y además va a volver a dirigir en la pelota venezolana, sigue vinculado a la pelota venezolana al regresar con el equipo al cual llevó un par de veces al campeonato, los Caribes de Anzoátegui. Y es muy importante esa mano derecha, ese bench coach. Yo no quito que si nombran a López, el bench coach sea Carlos Mendoza, o si es Henry Blanco, el bench coach sea Omar López, o algo así, que todos contribuyan, porque todos pueden hacerlo, todos están en capacidad de aportar, sea como manager, si no queda electo, o sea en otra función. Y me gustaría mucho esa dupla López-Mendoza, sin desestimar a Blanco ni a Cairo, que perfectamente pueden llevarse la distinción del cargo, pero veo con una ventaja a Omar López y a Carlos Mendoza. Y el coach de picheo
es esencial en todo esto, Efraín, Daniel y Octavio, porque es ese personaje que le va a poner orden, que tiene que manejar con precisión quirúrgica todas las restricciones y aspectos tan sui generis que hacen tan particular un evento como el Clásico Mundial de Béisbol, y que el manager también los tenga en cuenta, pero que sea el coach de picheo, porque donde están las mayores restricciones son en la utilización de los lanzadores, y que ese coach de picheo sea también una persona idónea y acertada, y que ese cuerpo técnico sea el andamiaje perfecto que permita optimizar la calidad innegable y el grupo, la estructura que se arme respecto a los jugadores. Podemos evaluar algunos nombres de esos coaches de picheo. Roberto Espinosa, yo creo que sigue siendo un buen candidato porque manejó grupos, porque manejó el clásico, porque entiende de qué se trata el evento y las restricciones que tiene. Pero si es Omar López, a mí no me desagradaría para nada que Mike Álvarez, que es un avesado coach de picheo, pueda ser esa pieza que acompaña a López en esa gestión. Sí, perfectamente podría estar entre los candidatos. Yo creo, Fernando, incluso que el coach de picheo en un torneo como este, o probablemente en cualquier competencia del béisbol profesional, el coach de picheo es realmente la mano derecha del manager, es la pieza más importante después del manager. Mike Álvarez podría ser, sobre todo si Omar López es el seleccionado, el elegido. Uno tiene que tomar en cuenta también el nombre de Iván Arteaga, que ha hecho carrera en Venezuela como coach de picheo. Es alguien que sabe mucho de esa materia y además se mantiene vigente trabajando. Lo ha hecho durante los últimos años en distintos roles, en distintas categorías, en el béisbol organizado. Y con respecto a la dupla manager-coach de banco, yo creo que lo ideal sería, desde mi perspectiva, Omar López, Carlos Mendoza, pero no estoy seguro, Fernando, que Carlos Mendoza pueda ser el coach de banca, aun cuando él tenga la mejor disposición para ello, porque Carlos Mendoza tiene una alta responsabilidad con los Yankees de Nueva York, no solamente durante la temporada regular, sino sobre todo en el Spring Training. Él es el encargado de coordinar todo el trabajo que hacen los peloteros que acuden a la pretemporada, por lo cual no estoy seguro si él pueda cumplir ese rol, pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí la dupla ideal serían ellos dos en los cargos que ya hemos mencionado. Muy bien, vamos a ver qué se define, qué nombres son los finalistas, cuál es la orientación que toma la federación, y estaremos atentos a ello. Por lo pronto nos vamos a ir en Cronistas 2.0 al dato de los cronistas. El dato de los cronistas en Cronistas 2.0, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse en nuestro 13º aniversario. Visiten juegaenlinea.com para que pues tengan la posibilidad de llevarse sea el iPhone 13 o parte de esos $13,000 a repartir durante este mes de julio aniversario, el viaje a Qatar VIP para 2 personas, sorteos diversos a lo largo del mes. Atentos, solo tienen que visitar juegaenlinea.com y hacerse usuarios de Juega en Línea. El dato de esta semana, Efraín, Daniel y Octavio, va en torno al béisbol nuevamente y la serie que van a disputar este fin de semana los Orioles y los Yankees, o los Yankees y los Orioles, porque hacen Camden Yards. El tweet colocado en la cuenta @loscronistas. Como cada lunes, preparamos el dato de los cronistas de Juega en Línea. Preguntamos, ¿quién gana la serie de este fin de semana en MLB entre Yankees versus Orioles? ¿2-1 o barrida? Y el ganador opta por una free bet cortesía de Juega en Línea, una free bet de $20. Así que, bueno, ahí está. Quienes participan ya lo vamos a decir, pero por lo pronto la orientación de cada uno de nosotros. Esta vez no voy de primero yo. Ganan los Yankees 3-0. 3-0. Ah, bueno, tú estás empeñado en una barrida de los Yankees, qué bárbaro. Y la voy a lograr. Ganan los Yankees
por barrida 3-0. Yo no soy sensato como Efraín. Bueno, ajá. ¿Quién se lanza ahora? ¿Qué dice Efraín? Bueno, te voy a acompañar, Octavio. Oh. Te voy a acompañar. Te voy a acompañar a pesar de que los Orioles han jugado mucho mejor durante esta segunda o en estas últimas 2 semanas, al punto de concretar rachas que tenían tiempo sin ver rachas ganadoras. Pues yo creo que los Yankees tienen con qué barrer a los Orioles en su casa, aun cuando Fernando, este mismo año, pues los Orioles le han jugado muy bien a los Yankees. 9-4, le ganaron la primera serie ya comenzando la temporada a los Orioles, pero luego los Yankees han arropado, le han ganado 9-13 a los Orioles en la temporada. Si bien los Orioles han crecido y están jugando mucho mejor, pueden ser un rival más difícil. Yo creo que la serie lo ganan los Yankees, pero no por barrida. Yo creo que la ganan 2-1 con la incertidumbre de quiénes serán los abridores. No podemos anticiparlo porque, dado el receso del Juego de las Estrellas, cada equipo rearma su rotación de acuerdo a como lo considere conveniente y la actividad que haya tenido o no en el Juego de las Estrellas sus jugadores. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Yo estoy de acuerdo contigo. Mi pronóstico es ese. Los Yankees 2-1, básicamente porque se juega en Camden Yards y porque los Orioles de las últimas 2 semanas son otro equipo, ¿no? Habrá que ver si sostienen ese rendimiento que vienen mostrando en esas 2 últimas semanas, que tuvieron esa retahíla de partidos seguidos ganando, ¿no? Sí, jugando para récord positivo al momento del Juego de las Estrellas, sí. Los Orioles, algo impensable al principio de la temporada. Y las personas que están participando ya van a comenzar a salir gracias a la edición que muy bien realiza Francisco El Yuri, nuestro compañero de trabajo acá en Cronistas 2.0 y parte del team Juega en Línea. Eduardo Rivero, ahí está el primer tuit que participó en el hilo colocado en el tuit de Cronistas 2.0. Dice Eduardo Rivero, dato de los cronistas, @juega en línea, la serie la gana Orioles 2-1. Usuario Eli Rivero. Saludos a todos. A ti también, Eduardo. Gracias por participar. Miguel Ángel, buenos días. Será barrida de los Yankees. Está con Efraín y Octavio. Creo que se fregó. Será barrida de los Yankees. Saludos. Usuario Yoma68, dice Miguel Ángel. En tanto, Joelis del Valle Lara de Rivero. Dato de los cronistas, @juega en línea. Usuario Puerto 02. La serie la ganan los Yankees 2-1. Saludos desde Puerto La Cruz. Está con Daniel y conmigo y también Armando Hernández, pero al contrario, dice que ganan los Orioles. El único que se atrevió a pronosticar a los Orioles es Armando Hernández. Usuario VE77374, @dato de los cronistas. Ahí están los 4 participantes. Muchas gracias. El dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse y suerte para todos. Seguimos en Cronistas 2.0 y tal como anunciamos en la introducción del programa, un tema del que queremos hablar está vinculado a la llegada de Robert Lewandowski al Barcelona, algo que venía sonando con mucha fuerza desde hace un par de meses. El propio futbolista había manifestado su deseo de jugar en el Barcelona y romper su vínculo contractual con el Bayern Múnich. Le quedaba un año de contrato al delantero polaco con el conjunto alemán. Las negociaciones fueron complicadas, hubo intercambio incluso de ciertos tonos amenazantes de lado y lado, pero al final rebajaron el nivel conflictivo de las conversaciones y consiguieron llegar a un acuerdo. Lewandowski arregló por una cantidad que, de acuerdo a lo que se ha publicado, está sobre los 50 millones de euros más algunas variables, y ya desde esta semana mismo Lewandowski forma parte de la expedición del Barcelona, que está haciendo una gira por Estados Unidos de pretemporada. Habrá que analizar aquí, Octavio, lo que implica Lewandowski desde el punto de vista futbolístico, por supuesto, desde lo que
implica como imagen, como repercusión de marca para el Barcelona, y después también lo que para la propia Liga Española implica la llegada de un jugador de esta dimensión, ¿no? Sí, en principio uno entiende que la marca Barcelona, más allá de los resultados deportivos, sigue siendo una marca muy importante a nivel mundial, más allá del tiempo de la pandemia. Estamos hablando de que el Camp Nou, el museo del Camp Nou, todo lo que hay dentro del Camp Nou para la presencia de los turistas, de la gente que visita la ciudad, de la gente que constantemente quiere saber del Barça, sigue siendo muy importante. Los números han empezado a subir recientemente. El club tiene además una serie de tiendas y de museos, no solo dentro del estadio, sino alrededor de la ciudad, que han ido construyendo, que han ido abriendo, que han ido, digamos, formando en espacios muy particulares, por ejemplo, muy cerca de la Sagrada Familia o en otros lugares muy turísticos. Y hablo de esto porque la marca sigue siendo muy pesada para la persona que va a visitar a la ciudad, que evidentemente el turismo en Barcelona es un atractivo muy importante, porque estamos hablando de las dos ciudades más importantes de España seguramente. Entonces, esta marca había quedado acéfala, digamos, de una gran estrella, de una gran figura ante la salida de Suárez y de Messi, obviamente, y yo creo que en el caso de Robert Lewandowski, al menos genera esa atracción por una figura realmente importante, por un futbolista de élite, por un tipo que te puede cambiar un partido, por alguien que puede realmente llevar mucha gente al estadio y también comprar camisetas y merchandising y todo lo que genera, repito, como marca el Fútbol Club Barcelona. Entonces, más allá del tema deportivo y del tema económico que ya bien describías, Daniel, me parece que es una apuesta muy importante y que además genera eso, esperanza en función de una marca que se ha visto también golpeada en lo deportivo por la aparición de este Real Madrid tan exitoso en los últimos tiempos. Les pregunto, en lo deportivo, ¿la llegada del polaco hace del Barça favorito o al menos lo obliga a competir por todo? Porque el Madrid no ha hecho un fichaje de esa repercusión. No, probablemente porque no lo necesitaba tanto, ¿no? Pero lo de Lewandowski, para mí, junto con los otros fichajes, porque si habláramos solo de Lewandowski, el análisis sería otro, y los que están por venir, porque en principio el Barça sigue buscando jugadores para reforzar otros sectores del campo donde lo necesita, pero la llegada de un elemento así convierte inmediatamente al Barcelona en candidato a todo, ¿no? La realidad es que este tipo de jugadores son diferenciales. A ver, es el equivalente, guardando las diferencias, porque lo tiene que demostrar aún, es el equivalente a Benzema en el Real Madrid, ¿no? Y de hecho creo que la liga va a vender mucho esa dualidad Benzema-Lewandowski como reclamo publicitario. Lewandowski no tiene mucho que demostrar, y esto lo aclaro ahora desde el punto de vista de sus logros. Sus campañas en Alemania hablan por sí solo, tanto en Borussia Dortmund como en el Bayern de Múnich. Tiene unas cifras goleadoras estratosféricas, te diría. Ha superado varias veces los 40 goles por temporada. En el año de la pandemia debió haber sido el Balón de Oro, pero no se entregó el premio. Tal fue la dimensión de su temporada, que culminó con la conquista de la Champions. Pero, volviendo a lo futbolístico, el Barça también está en la obligación, y Xavi, su entrenador, en el desafío de encontrar el funcionamiento ideal para que un jugador así pueda ser redituable, ¿no? Y ya no hablo de los partidos en los que el Barça va a ganar siempre, me refiero cuando hay tantas diferencias en la liga. Hablo más de los partidos donde se le va a exigir un mayor nivel competitivo para pelear la liga, para poder disputar un título de Champions, pero creo que está todo armado como para que eso pueda ser así. Yo insisto, es un elemento diferencial, y el Barça no tenía un jugador así desde que Messi se fue del equipo, ¿no? Me llama la atención que llega Lewandowski casi a los 34 años de edad al Barça. Tomando en cuenta eso, ¿cuánto creen le pueda quedar jugando a su máximo nivel a un jugador, a un futbolista de su edad, tomando en cuenta también la posición en la que juega y las exigencias que va a tener? Pues yo creo que un jugador como Lewandowski, que se cuida muchísimo, que tiene
un físico privilegiado, que la alimentación se la cuida su esposa, que además es la persona que le va generando, digamos, todo el tema en cuanto a su cuidado personal, más allá de la alimentación y de lo físico, han hecho que él a esta edad y en la altura de su carrera esté, yo creo que en un momento perfecto como para generarse ese cambio de escenario. Yo creo que además es un jugador muy inteligente, es un tipo que sabía perfectamente que si quería dar un paso era en este momento, por eso me parece que también lo termina, digamos, o termina presionando para que se dé en este momento, porque él sabe que si hay un espacio en su carrera como para generarse este reto, era justo ahora. Y creo que más allá de los lugares comunes o de esas cosas que nosotros también, de los prejuicios que vinculemos a la edad, yo creo que Lewandowski es un caso aparte. No es quizás el típico delantero o el delantero más moderno que se pueda mover por todo el área y generar otro tipo de desgaste. Además, me parece que es un tipo que sabe muy bien, o una de sus virtudes es ubicarse muy bien en el lugar preciso para hacerlo. Entonces me parece que está en el momento ideal para jugar en una liga como la española, para jugar en un equipo como el Barça y para él generarse el reto de poder evidentemente ganar la Champions con el Barça y pelear mano a mano con el Real Madrid. No sé cómo lo ves, Dani. Sí, cuando hablaba de funcionamiento y añado un elemento más por esto que dice Efra de la edad, yo creo que eso no es un inconveniente porque hoy la edad de los futbolistas se prolonga bastante más, ¿no? Sobre todo en el primer nivel. Benzema tiene un año más que Lewandowski, ¿no? Exacto, eso iba. Léase Benzema. ¿no? Sí, es un año mayor que Lewandowski, ¿no? Pero Lewandowski es fundamentalmente un definidor. Lewandowski es un tipo de área que puede hacer alguna labor cuando sale del área para propiciar la llegada de jugadores de segunda línea, sí, pero es fundamentalmente un definidor. La mayoría de los goles de Lewandowski son goles de toque final para meterla, ¿no? Porque, bueno, de eso ha vivido, de eso ha comido. No es un delantero de las características de Benzema o de Harry Kane que se puede tirar al medio y participar de los circuitos de juego, ¿no? Eso no es un defecto, es simplemente una característica. El Barça no ha solido convivir bien con ese tipo de delantero. De hecho, si repasamos la etapa gloriosa, Barcelona nunca tuvo un delantero de esas características. Zlatan Ibrahimovic no pudo triunfar en el Barcelona, pasó un año y tuvo que marcharse. Los delanteros del Barcelona, además de Messi, que era el goleador, que no era un 9, siempre fueron los Villa, jugadores que digamos jugaban más por afuera que como 9 de área. Y después, en tiempos recientes, Luuk de Jong, que era un reemplazo para entrar en momentos de dificultad y empujarla, ¿no? Memphis Depay también fue 9 del Barça recientemente y tampoco es un jugador de esa característica. Entonces el Barça todo, y Xavi en concreto, tendrá que generar un ecosistema para que Lewandowski reciba suficiente abastecimiento en el área para ser determinante. Eso desde ese lugar, ¿no? Tengo un par de preguntas, una muy sencilla e inocente. ¿Quién es el favorito para el Pichichi? ¿Lewandowski o Benzema? ¿Y quién va a ser el gran socio del polaco en el Barça? Oye. A ver, Daniel. A ver, la primera, yo creo que eso está repartido porque Lewandowski viene a hacer muchos goles en Alemania, pero va a otra liga, ¿no? Sí. Y tendrá que demostrarlo en esa liga, pero... Y lo digo porque el socio de Benzema es Vinicius, ¿no? ¿Quién puede ser el Vinicius de Lewandowski? Con las características distintas que tú acabas de describir muy bien como delanteros que tienen el francés probablemente y el polaco. Va a depender mucho de sus extremos, que ahí el Barça tiene cantidad de elementos. Dembélé, Rafinha por un costado, Ferran Torres, Ansu Fati por el otro, por dar ejemplos, y los volantes interiores, alguien como Pedri, por ejemplo, debería ser un gran socio, ¿no? En eso de los pases entre líneas. Y cuando se trate de centros, de jugadas al primer palo, de apariciones en el área determinantes, así de último toque y definición, esos extremos que para el Barça son tan importantes, ¿no? También está dentro del plantel un ex compañero de él con el que le fue tan bien, que es Aubameyang. Los dos en el Borussia Dortmund se hicieron
grandes jugando uno al lado del otro, y evidentemente ha pasado el tiempo, son otros jugadores, pero siguen siendo jugadores de elite, y yo creo que la ayuda de Aubameyang, que ya tiene una experiencia consumida en la Liga Española y en el Barça, puede servirle. De todas maneras, yo creo que el candidato a Pichichi sigue siendo Benzema, porque me parece a mí que en este espacio Lewandowski debe acomodarse a jugar en el Barcelona, con lo que significa el Barcelona, con lo que significa la Liga, y como decía Daniel, con un equipo que totalmente diferente. El Bayern Múnich jugaba en función muchas veces de Lewandowski, incluso el Bayern Múnich ahora va a tener que también cambiar su forma de jugar, porque no va a tener un Lewandowski, sino va a tener a un Sadio Mané. Entonces, me parece que el que está en su salsa, en su casa, es Benzema, que lo destronen a él. Yo, antes de cerrar el tema, quisiera hacer mención a un artículo que publicó esta semana el diario El País de España, firmado por Diego Torres, un periodista de muchísima credibilidad, donde cuenta detalles internos de este movimiento de Lewandowski, donde queda claro a partir de ese reportaje, con testimonios que, digamos, no menciona el origen de los mismos por respeto a la fuente, porque pidieron anonimato, pero es gente de dentro del Bayern, y según esto queda claro que el Bayern había decidido salir de Lewandowski por recomendación del propio entrenador Julian Nagelsmann, quien ya veía que Lewandowski no iba a terminar de encajar en la evolución de su idea de juego, que necesitaba un tipo de delantero más en la línea de lo que hacen el City, el Chelsea o el Liverpool, que si repasamos todo, ninguno juega con un 9 clásico, y por eso fueron a buscar a Sadio Mané en el mercado, ¿no? Entonces, la razón por la que Lewandowski se va, más allá de que nos pueda querer hacer ver que se trataba de unas ansias de un desafío nuevo, aparentemente tiene que ver con eso, con que el club no lo trató bien a su entender. Lo que le ofreció fue la renovación por una temporada, justamente para poderlo vender a un mejor precio, y que, dada su trayectoria, el Bayern estaba incluso dispuesto a dejarlo ir sin pedir una cifra de traspaso, hasta que las propias declaraciones del jugador, hablando de querer marcharse del Bayern, y la postura del Barça de haber arreglado con el futbolista antes de hablar con el club, teniendo un año de contrato, torcieron la voluntad de los alemanes y acabaron pidiendo el dinero que pidieron. Y una cosa más, que lo señalo porque es importante contarlo, aparentemente el Barça le habría pedido al Bayern, como parte de esa negociación, que públicamente dijeran que el futbolista había sido vendido en 50 millones de euros y no en los 60 millones que aparentemente fue la cifra final por la que llegaron a un acuerdo. Esto lo comento por la misma razón que señalaba antes de el funcionamiento que requiere un jugador como Lewandowski y cómo te puede llegar a condicionar lo que colectivamente haga tu equipo para poder tener un buen rendimiento. Muy bien. Y lo de quién es el Pichichi, quién va a ganar el Pichichi, es un dato a largo plazo, ¿no? Ya Octavio se lanzó, Karim Benzema, en los player props de juego en línea, cuando empiece la liga, el fútbol español. Bueno, quién anota cada día, quién tiene la voz cantante, va a ser apasionante ver a ese par de tanques de delanteros que tienen el gol en la punta del botín en cada momento. Pues discutir el Pichichi. Ojalá se dé una gran temporada y eso de nuevo alimente la rivalidad entre el Barça y el Real Madrid. Y bueno, quién sabe, a lo mejor surge un tercero que no tenemos acá y que perfectamente puede aparecer en el camino. Pero bueno, hoy llegamos al final de Cronistas 2.0, siempre presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. En nuestro 13º aniversario, visiten juegaenlinea.com. Las recomendaciones de siempre, Daniel. Pero ya sabe que si este contenido le gustó, nos viene de mucha ayuda que le dé un like, un me gusta. Si no se ha suscrito, hágalo, por supuesto, para que además reciba las notificaciones al momento, y la campanita, que es la que le va a recordar cada momento en que haya un estreno, que ya usted sabe, es una vez a la semana, pero esa campanita le va a decir el momento exacto en el que el capítulo se está estrenando. Cuidado, te atropella ese vehículo, Efraín. Yo aquí con mi par de velones. Hasta la próxima. Chao.